7 de la noche, 42 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludo también a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestros panelistas invitados. Hoy está con nosotros Alfonso Prada, Fundación Buen Gobierno, representante a la Cámara. Doctor Alfonso Prada, muy buenas noches. Un gran placer, Diana, estar aquí en la mesa de trabajo contigo y con los panelistas y con los oyentes. En segundos estoy con usted. Doctor Guillermo Rivera, representante a la Cámara, candidato al Senado por el Partido Liberal. Por fin ha estado viajando por todo el país, ¿no? Sí, feliz de volver a hora 20. Es mucho mejor estar en hora 20 que estar recorriendo este país. Nos hizo falta. Ay, qué bueno, a mí también me han hecho mucha falta aquí en hora 20. Un saludo a los compañeros del panel. Está con nosotros también Paloma Valencia, candidata al Senado por el Centro Democrático. Paloma, muy buenas noches. Diana, un cordial saludo para ti, para todos los amigos aquí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Y está también con nosotros John Sudarsky, senador y precandidato presidencial por la Alianza Verde. Doctor Sudarsky, gracias por acompañarnos. Diana, muchísimas gracias por la hospitalidad y por esta invitación, que espero que no sea la última. No, claro que no. 7:43. Varios hechos políticos de las últimas horas han generado revuelo por su incidencia inmediata en la campaña. A las declaraciones del general Óscar Naranjo en El País de España de estar dispuesto a hacer la fórmula a la vicepresidencia del presidente Santos, le siguió una reunión del presidente con los jefes de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, pero con la notable ausencia de los conservadores, como en esta mesa también están ausentes, pero porque los tuvimos muy presentes la semana pasada, que como partido ahora tiene candidato propio. Dos debates. La cita en Palacio tenía como fin, ¿qué? Revisar el programa que tendrán que registrar los partidos aliados en esta campaña de reelección, pero también para ventilar algunos temas que preocupan sobre el manejo de la campaña. Entiendo que la noticia es que se va a registrar el programa con los dos logos, con el de la U y el Partido Liberal. Y Cambio Radical. Y Cambio Radical. Los tres. Con 3 logos. Sí. ¿Y con lo de los azules no? ¿Con los goditos no? No. Por un acto de respeto, ellos hicieron una convención, tienen una candidata presidencial y salvo que tomen alguna decisión en contrario, pues los inscriptores serían los 3 partidos que hoy hacen parte de la coalición o de la alianza. Que ha llamado Roberto Prieto, los conservadores con Santos, esos no tienen logo propio. No, es como los verdes de Prada. No tenemos logo, ni personalidad jurídica, Ni nada. existencia. Ni existencia. Prada maduró. Existencia sí, existencia sí. Vamos a ver, vamos ya a no es ver. verde. Pues paralelo con todo esto, se habla de crisis en la unidad nacional, no solo por la situación que han planteado los godos, que ganaron el pulso en la convención, sino también por algún malestar que hay con el nombre del doctor Germán Vargas en la fundación, pues que está en la Fundación Buen Gobierno y que pasa a director estratégico de la campaña presidencial. Los 3 partidos de la coalición vamos a comenzar a trabajar sin intermediarios, dijo a la salida de la reunión Simón Gaviria, para buen entendedor, pocas palabras. Ese malestar, pues, también se extiende a Alfonso Prada, quien nos acompaña, a quien el senador Armando Benedetti, que es el jefe de la U en Bogotá, no lo acepta como jefe de campaña de reelección en la capital. Los liberales también han expresado malestar por el papel de los Char en la campaña al Senado. Arturo aspira al Senado en Atlántico y en la jefatura regional de esta campaña presidencial. Los conservadores, por su lado, tienen candidata, pero no tienen un buen momento. Mientras esperan que el Consejo Nacional Electoral decida sobre la legalidad de la convención, tratan de amarrar como sea a los congresistas cercanos al gobierno para que respalden a la candidata Marta Lucía Ramírez, quien ya puso abogados frente al Consejo Nacional Electoral. Y los verdes pareciera que la alianza demuestra cada vez mayores grietas. La reunión de sus directivas esta tarde para definir la consulta para escoger candidato tuvo, entendemos, un ambiente hostil entre Enrique Peñalosa por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe. La desconfianza pareció ser común denominador. Voy a empezar por usted, doctor Alfonso Prada, si le parece. ¿Qué almorzó? Estoy en dieta, ensaladita y pescado. Y pescado. ¿Y cómo es qué almorzaron los demás? Lo mismo. Lo mismo. Sí, También sí. todos en dieta.
Todos en dieta, sin Mucha mermelada. Sí, y veo, antes de que dijera Paloma iba a decir yo, sin mermelada, sin pan, sin nada. ella se la Sin comía. lentejas, sin nada. Van a entrar al club de los diabéticos. ¿Cómo se manejaron las peleas ¿Quién lo internas dirige? en ¿Quién? esa reunión? Uribe. Sí. ¿Cómo se manejaron esas peleas internas en esa reunión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para qué fue el almuerzo? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Mire, mirándola a los ojos, Diana, que los oyentes puedan percibir un poco lo que le voy a decir con sinceridad, muy fraterna, muy solidaria con el presidente de la República. Estuvieron los presidentes del partido de la U, Sergio Díaz Granados, del Partido Liberal, Simón Gaviria, de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, y el gerente de la campaña, Roberto Prieto. Y en esa reunión hubo un ambiente de gran solidaridad, de gran camaradería, y es tal vez, creería yo, casi que la única reunión que se ha dado. Obviamente la Unidad Nacional, los presidentes de partidos, cuando estábamos en la Unidad Nacional con John Sudarsky, fuimos a muchas de ellas con copresidentes de partidos. Esta es la primera que se hace para hablar de la inscripción o posible inscripción del candidato presidente Juan Manuel Santos mediante una alianza de partidos. Esa alianza de partidos está regulada en la Constitución Política y en la Ley 1475, y dice, para inscribir un candidato de una alianza de partidos, los partidos deben suscribir un documento de alianza. Ese documento de alianza debe contener, entre otras cosas, el programa, el sistema de financiación, el sistema de reposición electoral, la contabilidad, la auditoría, etcétera. La reunión de hoy fue para mirar el primer punto de lo que va a ser la alianza que inscribirá al candidato Juan Manuel Santos, y ese primer punto es el programa de gobierno que le va a presentar a los colombianos. Ese programa ha sido elaborado por la Fundación Buen Gobierno, un gran debate regional en departamentos, en fin, y hoy fue socializado por el presidente con los presidentes de los partidos para que opinen previo a la suscripción del documento de alianza. El próximo lunes continuará la reunión sin el presidente. Los presidentes de los partidos y el gerente de la campaña trabajarán en el diseño de los demás elementos que componen ese documento de alianza, y obviamente con el grado de complejidad que esto implica, en eso se fue la reunión de hoy al mediodía, con el almuerzo incluido. ¿Qué es lo que pasa con usted y el doctor Vargas Lleras? ¿Por qué generan ustedes dos, digamos, como esas reacciones por parte de algunos miembros de la U y del Partido Liberal? Esta mañana, en un medio de Caracol, me entrevistaban junto con, bueno, lo que ha hecho usted varias veces aquí, Diana, con Armando Benedetti, que había señalado, digamos, objeciones a los nombres nuestros para estar en la campaña. Y yo esta mañana le concedía toda la razón a Armando, en la medida en que apenas está comenzando el diseño de la estructura de la campaña, razón por la cual hay gente que va a estar contenta, otra gente que va a estar menos contenta, pero lo que nos obliga a todos quienes estamos empeñados en la reelección del presidente Santos, nos obliga a todos a hablar, a interactuar, a coordinar, a tomar decisiones, en la medida en que haya discrepancias, a evacuarlas democrática y tolerantemente, y apenas estamos iniciando, o sea, apenas se está estructurando, de tal manera que es natural que haya cualquier tipo de resistencias, pero coincidimos en algo con Simón Gaviria, con Armando Benedetti, con todos, y es que tenemos un mismo propósito, que es señalar una ruta de continuidad a temas fundamentales de la nación que ha liderado el presidente Santos. 7:50 p.m. John Sudarsky, ¿qué pasó con la reunión de los verdes? ¿Están divididos, están alejados de la posibilidad ya de esa tercería que se estaba planteando que podrían ustedes conformar? No ha terminado la reunión. La reunión fue muy productiva porque realmente fue la primera ocasión que nos citaron a nosotros los candidatos para hablar directamente con ellos, y nos oyeron. Después hubo una serie de preguntas y después una serie de planteamientos. Se está construyendo el consenso. El tema central es que los partidos verdes funcionan así todo el mundo, aunque a mucha gente les parece que eso es lentísimo y tal. Esa es la característica de los partidos verdes en el mundo. Estuve en un congreso de sociología en Göteborg y había una antropóloga contando cómo eran las reuniones de los del Partido Verde en todo el mundo, en Francia, en España y en Alemania. Y en todas, la característica principal es que hay un elemento deliberativo muy fuerte, y eso puede parecerle a la gente como lentitud, pero en el fondo, y especialmente por el tema de unión entre digamos, los progresistas y los verdes, pues es lógico que eso suceda. Obviamente el tema de Enrique Peñalosa
produce, digamos, mucha controversia. Y digamos, pero realmente fue muy constructivo, pero no se lograron unos compromisos fuertes en ese sentido, pero se están construyendo y en este momento están reunidos en la Dirección Nacional decidiendo si se vota hoy o se pospone para mañana o el lunes, para si se vota la consulta. Mire lo que dice Ángela Robledo en su Twitter a esta hora. Dice que Peñalosa no es verde y que siempre que puede se ha aliado con Álvaro Uribe Vélez y que no hay que olvidar todo lo que le hizo al país, que cuál es el proyecto político que quiere construir y cuál es la apuesta de Peñalosa frente a los acuerdos programáticos de la alianza. O cuál es el concepto de igualdad, de ir juntos por la ciclovía, poder viajar a la finca. Sí, Ángela es especialmente combativa con respecto a Enrique Peñalosa y tiene toda la razón, porque finalmente pues la entrega de Enrique Peñalosa durante a la alcaldía de Bogotá, digamos el intento de ser elegido, pues se arruinó por esa alianza, por haber sostenido el micrófono, dejarse sostener el micrófono por el presidente Uribe, y eso realmente resquebrajó la ola verde, la dejó hecha una especie de charco. Así que para el partido hacerle la digestión a ese problema pues es una parte muy importante de lo que se está discutiendo, y también mucho tiene que ver con la alcaldía de Gustavo Petro y la posición que Enrique Peñalosa ha tomado frente a esa alcaldía. 7:53 PM. Empezamos ahora sí con los demás panelistas, aunque me dicen por ahí que usted tiene noticia de cosas que están pasando por ahí en el Cauca. Oiga, Diana, una cosa horrible. Imagínense que nosotros presentamos más de 70.000 firmas en el Cauca para avalar la candidatura del Centro Democrático a la Cámara de Representantes. La registraduría, en un hecho sin precedentes, anuló más de 30.000 firmas y sacó una certificación sin recursos, sin entregarnos las firmas, sin permitirnos controvertir la prueba, diciendo que faltaban 800 firmas y que entonces no había derecho a presentar Cámara. Es un tema muy grave porque cuando una administración toma una decisión en contra de los particulares, pues debe haber recursos. Pero le digo otra cosa, tenía otra perla esa belleza que profirió la registraduría, y es que usaron un censo, el censo que nos anotaron en la hoja que le dicen necesita 43.083 firmas para revisar las firmas, pero al final suben la cifra del censo y dicen no necesitaban 43.000 lo que han anotado, sino en realidad 44.000. Nos parece mejor este censo nuevo para el límite, pero para revisar si el censo pequeño. Se violaron todos los derechos. Eso ha pasado continuamente. Por lo menos hace 15 o 20 años que nos hicieron exactamente lo mismo con la candidatura de Antanas Mocus. Recogimos 100.000 firmas y anularon todas menos 5.000. Cuando hicimos una revisión, aprobaron 48.000 y se requerían 50.000. Y lo que descubrimos es que tenían dos tipos de peritos. Unos que revisaban 200 al día y rechazaban todas, y otras que aprobaban 10.000 al día y aprobaban todas. Entonces la decisión de a quién se la aprobaba y a quién no se la aprobaba se tomaba diciendo que a qué perito se lo mandaban. Eso realmente es una farsa, es otro de los problemas. Pero doctor Sudarsky, mucho más allá, a nosotros ni siquiera nos dieron recursos. Imagínese. Ni siquiera nos dieron recursos. Y le cuento lo grave. Nosotros interponemos una tutela para defender los derechos de todos los caucanos que quieren tener la oportunidad de votar por el Centro Democrático. Y no la niegan diciendo, no, interpongan los recursos. ¿Cuáles? Si es que ni siquiera nos notificaron a nosotros la certificación. 7:56. Hoy el Consejo Nacional Electoral autorizó duplicar el monto que pueden gastar los partidos para Senado y los nuevos topes para Cámara. ¿Tiene sentido fijar unos topes que muy pocos respetan? Digamos, que se violan porque las campañas cuestan mucho hacerlas. Ya hemos visto lo que dicen que están costando algunas campañas para el Senado y para la Cámara en Colombia. Guillermo Rivera. Pues esa es una decisión acertada, porque en general los topes siempre han sido una gran mentira en Colombia.
Pero o sea que habían intentado doblar el tope. No, los que habían establecido inicialmente eran aún más mentirosos. Es que pensar que una campaña más realista, pues se aproxima un poco más. Una campaña al Senado que cueste 300 millones de pesos es realmente imposible. Solamente la impresión de la publicidad está por el orden de los 150 millones de pesos, más la pauta radial, en fin. O sea, ya el tope prácticamente está cubierto con lo básico, con lo absolutamente básico. Por lo tanto, elevar el tope es una decisión acertada, pero hay algo que el gobierno no ha hecho y que Alfonso debe recordar, que hicimos en la ley 1475. Le ordenamos mediante un artículo de esa ley al Ministerio de Hacienda hacer un estudio del costo real de las campañas para que se elevara eventualmente, suponíamos que eso tenía que ocurrir así, el valor de reposición del voto. Y el Ministerio de Hacienda nunca lo hizo. Esa ley la aprobamos en el año 2011. Yo mismo le elevé un derecho de petición al ministro de Hacienda, no recuerdo si al ministro Cárdenas o al ministro Echeverry, pidiéndole que cumplieran ese mandato de la ley, y no lo hicieron. Y esto es muy grave porque, como usted bien señala, esta campaña es una campaña en la que están distribuyéndose unas cantidades de dinero escandalosas. Yo iba a trinar, pero esperé llegar aquí a hora 20 porque, entre otras cosas, vi que ese era uno de los temas para decir lo siguiente. Aquí no, desafortunadamente en Colombia, no están ganando las mejores ideas, sino las más abultadas billeteras. Lo que uno oye por todo el país es terrible, Diana, es absolutamente terrible. He oído historias. Yo no sé si es igualmente de concejales terrible que se hable de historias y se hagan enunciados sobre la cantidad de plata que se mueve. Yo no veo a nadie que ponga una denuncia. Pero ¿cómo hace uno, que Diana, señale con nombre propio? Si uno no tiene una prueba a la mano? Si yo tuviera la prueba a la mano, yo lo haría. ¿Cómo se ve esa plata? Pero, ¿cómo se ve esa plata? En efectivo, miren, en Pitalito escuché la siguiente historia a finales del año pasado. Que a un grupo de concejales les habían entregado a cada uno de ellos de a 20 millones de pesos para apoyar a un candidato al Senado del partido de la U, de quien no me quisieron decir cuál era. No le dijeron cuál era el candidato. No me dijeron cuál era el candidato. Y que el 70% de los miembros del Consejo Municipal de Pitalito ya habían recibido ese dinero y que, por lo tanto, ese candidato, que no era del Huila, es decir, no era local, sino de otro departamento distinto al Huila, pues estaba muy fortalecido en ese municipio por cuenta de esa oferta de dinero. Ojalá pudiera yo tener acceso a una mínima prueba para formular la denuncia correspondiente, porque es que así no se puede hacer política. Esto se está volviendo un mercado persa. Legítimamente una campaña al Senado. Entre 4.000 y 10.000 millones. Pero antes. Eso sí, apague y vámonos. Estoy hablando de legítimo. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale en el modelo de gobernabilidad que tenemos nosotros de las obras públicas. Digamos, atacar corrupción. ¿De dónde más van a salir 4.000 millones de pesos? Usted saca el listado de la mermelada de la última vez que salió en Caracol Radio. Y mira, digamos, un senador que recibió 90.000 millones de pesos para hacer una obra. No, ningún senador ha recibido. Perdón. El cuadro, primero, yo no sé si es un cuadro real. Segundo, es el cuadro que el uribismo presenta como denuncia ante la Comisión de Acusaciones y que dice que los senadores habrían gestionado dineros, esos recursos, para obras en sus regiones. Yo no sé si es verdad, pero ahí nunca se ha dicho que se lo hayan metido al bolsillo, que se lo hayan girado al senador. Ese es uno de los mecanismos. Sí. Y uno se preguntaría muy, muy sinceramente, digamos, de esos recursos, ¿por qué no esa repartición se coloca en la urna de cristal? O sea, esto que tocó filtrarlo, y todo el mundo considera legítimo que, digamos, los senadores tramiten proyectos, pero ¿por qué eso no se hace público? Nosotros estamos tratando de hacerlo público de una manera muy sencilla. Es que ese es el tema. Estamos armando el listado de esa mermelada y los distritos electorales en los cuales estos senadores y representantes saldrían elegidos. Muy bien. De la propuesta de reforma al sistema electoral que nosotros estamos presentando. Básicamente, ¿para qué? Porque con el cuento de que nunca hay una denuncia, o que la prensa no lo dijo, o que nadie lo llevó, saltamos a quien tienen que rendirle cuentas estos señores que recibieron estos fondos, y es
a sus ciudadanos. Entonces estamos promoviendo que los ciudadanos que votaron por estos personajes en esos territorios se reúnan, se movilicen y llamen a cuentas al senador. Entonces hemos definido cuáles son los ciudadanos que deben pedir cuentas, y los senadores ya tienen que ir y aclarar esos dineros a dónde fueron a parar. Pero esto es, digamos, un accidente, porque sabemos que ese es el modelo de gobernabilidad de este y los anteriores gobiernos. El problema que tenemos es que ¿por qué esto no es Pero usted público? dice que se están gastando 4.000, 10.000. ¿Tiene casos como este que vio el doctor Rivera en Pitalito? ¿Ha conocido usted de todas casos? partes, mejor dicho, en la costa? Mire, la diferencia, apreciando, digamos, yo estuve en Cauca hace 2 días, y ellos estaban hablando de un costo de voto como de 25.000 pesos más la inflación. En la costa hablan de 100.000 pesos o más por voto. Como tanta gente no vota. No diga eso, senador, que se llena el Cauca de gente que va a comprar votos. Seguramente van a llegar, y entonces lo interesante es trazar quienes llegan allá y después poderlos llamar a cuentas. Si usted fue y consiguió allá una cantidad importante de votos, tiene que rendirle cuentas a sus electores. Claro que si lo compraron, pues ya lo pagaron. Pero cantidad importante o cantidad mínima, igual hay que rendir cuentas. Pero mire, hacerse elegir nos impone entregar cuentas, eso es lo mínimo, pero yo creo que todos estos comentarios en los que coincidimos a lo mejor los presentes en esta mesa, también tiene que comprometernos a propiciar una gran reforma electoral en Colombia. Eso les iba a preguntar, lo hemos intentado hacer. ¿de qué manera? Alfonso recordará. Este es un tema que es reiterativo en cada campaña. Diana, pero Alfonso recordará todas las peleas que dimos cuando discutimos la ley 1475 y en el periodo anterior cuando intentamos hacerla de manera frustrada. Y yo recuerdo que, por ejemplo, estábamos planteando en esa ley prohibir el transporte privado el día de elecciones y que las empresas de transporte público quedaran obligadas a prestarlo gratuitamente. Prohibir la entrega de alimentación el día de elecciones. Y usted no se imagina la oposición de un representante a la Cámara en ese entonces del Atlántico, y su argumento era que los carros de tiendas olímpicas le iban a transportar a la gente, que no le podían hacer ese daño. Pero yo veo que eso es mucho más grave, Diana. O sea, lo que uno encuentra es que uno va a esas reuniones en muchos municipios colombianos y la gente dice, sí, Paloma, qué bueno, vamos a votar por usted. Y al final de la reunión vienen y se arriman y dicen, bueno, ¿y cómo me va a colaborar? Entonces yo le digo, yo le voy a colaborar con la reforma a la justicia, le voy a colaborar con la reforma a la educación. Entonces me decían, ¿y la Navidad? Yo les dije, pues escríbale al niño Dios, para la Navidad al niño Dios. Pero el problema es, digamos, el nivel de perversión a la que han llevado la política, donde hoy en día muchos ciudadanos entienden la política como una transacción. Usted me colabora y yo le colaboro. Y realmente creo que hay un tema de fondo, y es que no hay claridad sobre para qué sirve un congresista. Cuando usted va donde los líderes buenos, los líderes buenos están esperando que usted les pueda prometer obras para su región, es decir, que usted pueda llevar una vía, un acueducto, una electrificación, y si usted no está con el gobierno, eso no lo puede hacer. Entonces, eso genera un sistema muy perverso, donde los congresistas se tienen que vender al Ejecutivo para poderle cumplir a los líderes buenos. Entonces, ese es un estado muy extraño, porque el legislativo ¿puedo agregar no algo a lo que está tiene diciendo iniciativa Paloma? de gasto. Sí. Yo 30 segundos. Porque Alfonso Prada no ha participado. No, en 30 segundos es que quería agregar, es que me parece que Paloma está diciendo algo que vale la pena complementar, que lo he escuchado. La gente le dice a uno, miren, los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones, como pueden hacer obras, como pueden dar contratos, pues digamos que los apoyamos y esperamos posteriormente en el ejercicio de su gobierno que nos retribuyan con cargos, con contratos, con obras. Pero como ustedes lo que van a hacer es leyes y control político, nos tienen es que dar antes, porque después igual no nos pueden dar nada. O sea, el grado de perversidad en la ciudadanía frente a las elecciones de Congreso es mayúsculo, y cada 4 años es peor. Esta ya es mi 4ª campaña y tengo que reconocer pero es que bien cada interesante periodo el punto, es peor. porque es desde el ciudadano, pero también desde el congresista, y adicional están planteando ustedes que la estructura misma genera la necesidad de que los partidos estén con el gobernante, no en la oposición, para poder de alguna manera responder a la ciudadanía. Pues es que hay 2 tipos de parlamentarios, unos que podrían estar tratando de buscar cómo complacer a la ciudadanía llevando obras, y entonces tienen que estar con el gobierno, porque digamos, cuando se liquida el presupuesto nacional, donde se define si esos 5.000 millones de pesos para el Cauca son en la vía cuál,
tiene que usted estar con el gobierno, o usted está para que le adjudiquen la plata, usted nombra a los contratistas, que es el otro método, contratista, ahí tenemos varios testimonios de alcaldes, donde les dicen que tienen que ir con un congresista, claro, pero ellos tienen que querer. Y no es fácil que la gente se meta a denunciar. Entonces, que tienen que ir con un congresista y el congresista les dice quién es el contratista. Entonces, usted monta la licitación, se la adjudica esto, me entrega a mí el 30% y usted queda con la obra para su municipio. Esas son las prácticas de la corrupción política que hay que derrotar. Bueno, son Alfonso Prada. No, muchísimos temas, realmente muchísimos temas. Así que voy a hablar en titulares varios de ellos. Yo fui secretario de Luis Carlos Galán en 1988, antes de que lo asesinaran en 1989, y Luis Carlos Galán, siendo senador de la República y concejal de Bogotá, intervino en la destinación de auxilios, se llamaban auxilios, estos cupos indicativos, para gestionar recursos para llevarle a las comunidades menos favorecidas. Y estructuró una metodología en el nuevo liberalismo para que la plata de los 14 concejales del nuevo liberalismo fuera, la que tenían asignadas como cupos indicativos, fuera a los barrios de estrato 1 sin alcantarillado, sin importar si votaban por él o no votaban por él. Esta anécdota de Luis Carlos Galán, un hombre sobre el cual no hay la más mínima duda que hubiese interferido para favorecer a un contratista o algo, la menciono para defender claramente que la gestión de un congresista, un concejal o un edil como tramitador de la demanda y de la solución de los problemas de la comunidad pasa porque intervenga en la elaboración del plan de desarrollo y del presupuesto para lograr asignación de recursos para las regiones, los barrios, las comunidades que representa. John ha sido un batallador muy duro porque los elegidos en las corporaciones se elijan en circuitos unipersonales, voy a hablarlo en términos sencillos, para que uno tramite los recursos y uno mismo responda por esos recursos ante la comunidad. Yo aprendí desde Luis Carlos Galán hasta hoy, pasando por todas las alcaldías que he tenido que auditar como concejal de Bogotá y hoy al gobierno del presidente Santos, como congresista, he aprendido muy bien que a uno no lo hace poderoso ni lo hace tener muchos votos el influir en cuál contratista hace la obra. No, eso lo hace rico. Eso lo hace rico y corrupto. Lo que lo hace poderoso es definir que se haga el colegio para que resuelva el problema de educación de una comunidad y la comunidad termina... Claro, pero es que perdóname, Paloma, para plantear una sola idea, porque es que este es un tema que académicamente es muy complejo. Políticamente se puede explotar muy fácilmente, pero académicamente es de la mayor relevancia lo que estamos hablando para el país y para el futuro. Por eso lo conecto al sistema electoral, a la visibilidad del trabajo del congresista, a la necesidad de que el concejal, el diputado, tramiten recursos para su región, pero aquí lo que hay ausencia, y yo lo decía muy bien, la ausencia de visibilidad. Pero es que no es legal hacerlo. Unos indicadores. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. El tema no es entonces renunciar a la posibilidad de que los líderes de la comunidad intervengan para favorecerlo. El tema es cómo garantizamos que nadie le mete las manos a los recursos para que la plata llegue nítida a la comunidad. Y entonces aquí, ojo, termino con esto, con lo que empecé. En 1990 hubo un escándalo por los auxilios en Bogotá y fueron los concejales a la cárcel con el alcalde. En esa época, Juan Martín Caicedo Ferrer. La mitad de los concejales, no me cabe la menor duda, destinaban los recursos a sus fundaciones privadas. La otra mitad, en la que estaba Luis Carlos Galán, que era de ese consejo, pero ya se había muerto, los destinaban realmente para proyectos comunitarios. Lo que quiero decir con esto es que en el trámite y en la gestión de recursos para las comunidades, la mitad, estoy hablando ya, digamos, en un porcentaje inventado, la mitad puede estarle metiendo manos a los recursos a través de la designación o la influencia para que unos determinados contratistas se ejecuten. La otra mitad es de la pureza de la democracia, garantizar que lleguen los recursos a la región para resolver los problemas sociales. Pero eso no es cierto, porque el Congreso colombiano no tiene esa facultad. El Congreso colombiano le quitaron la iniciativa. No, si hace el presupuesto, pero a ver, Paloma, tú que vas a ser senadora, mucho cuidado con lo que dices. Pero hace el presupuesto. Paloma sí nos obliga a hablar. Eso sí es ignorar totalmente el papel de una corporación. Seamos claros en esto, aprueba el presupuesto. Y en el presupuesto se definen los presupuestos que van a financiar ese tipo de obras. Y me callo de una. Cuando el presupuesto... Espéreme un segundo, John. Termine por favor, Paloma. Mire esto, es que nosotros nos quitaron, desde el 36, el Congreso colombiano no tiene iniciativa de gasto. El Congreso, para modificar el presupuesto, necesita el aval del Ministerio de Hacienda.
Eso significa que si usted no está de buenas maneras con el gobierno, usted no tiene posibilidad de modificar el presupuesto, solamente lo aprueba. Entonces, no digamos mentiras. Si usted no está con el gobierno, su incidencia en la capacidad de decidir cómo se ejecuta el presupuesto nacional es nula. Es decir, los tienen que volver esclavos para poder responderle a las comunidades. Entonces, el Congreso de Colombia es una cosa loquísima. O sea, usted va a ser esclavo solamente... en el Senado. No es independiente y no tiene capacidad de hacer la cosa bien hecha. Pero, perdón, es que no estamos yendo al meollo del asunto. No, pero yo quisiera decir algo antes de John. Bueno, a ver, si me lo permite. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, señor precandidato presidencial. Toda la admiración que le tengo. Y empecemos. No, yo quería decir lo siguiente frente a este tema que es sin duda muy interesante. Yo estuve 8 años en el Congreso en la oposición. Así es. Y obviamente recibí muchas ofertas para ingresar a la coalición que acompañaba al expresidente Uribe. Y hay que recordarle a Paloma que estuvo en la oposición de ese gobierno que también repartió toda esa mermelada y que le permitió muchas otras cosas. Es el modelo. Por favor, Paloma, mire, le voy a decir cosas. Pero perdón, yo Guillermo Rivera, ¿hubo o no hubo? ¿Por qué terminó usted en la oposición? Yo le voy a contar a Paloma cosas que vi. Yo estuve 8 años haciéndole oposición al gobierno del presidente Uribe. Obviamente yo estaba en oposición, yo no iba a hacer gestión ante el gobierno porque pues me iban a negar cualquier posibilidad de hacer gestión, yo era de la oposición. Y como era de la oposición, pues no hacía ese tipo de intermediación. Pero quienes eran mis colegas y que estaban con el gobierno y mis colegas de la misma circunscripción territorial, no solamente lo hacían, sino que a boca llena luego en los medios locales de comunicación lo contaban. Y era natural, y yo lo entendía así porque eran parte de la coalición de gobierno, yo estaba en el otro lado. Ahora ocurre lo contrario. Y yo quiero recordar un concepto básico de los partidos políticos, que dice que los partidos de Duverger, creo que los partidos políticos, dice él, esa es la definición de él, son correas de transmisión de las demandas de los ciudadanos frente al Estado. Deberían ser. Y un congresista, pero de hecho lo somos, un congresista es un líder de una comunidad, de una circunscripción territorial. Faltaría más que un congresista no pudiera ir donde un ministro acompañando a un alcalde que tiene una demanda frente a acueducto, frente a alcantarillado, frente a vías de comunicación, frente a infraestructura hospitalaria. De lo contrario, entonces, ¿para qué liderazgo? Eso es perfectamente natural. Lo que sí es reprochable es que el congresista señale quién vaya a ser el contratista. Correcto. Y lo que sí es reprochable es que el congresista vaya a pedir una mordida de la ejecución de esos contratos. Eso es lo que es absolutamente reprochable. Sería un congreso donde hay iniciativa de gasto. Perdón, Paloma, es que esto no es iniciativa de gasto, es la intermediación de un líder natural de una circunscripción territorial frente al gobierno. La iniciativa de gasto es distinta, pero yo termino, Diana, si me permite. Quiero volver al tema, yo quiero decir lo siguiente, pero quiero decir lo siguiente frente a lo que ha planteado Alfonso Prada, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Una de las soluciones que podría haber frente a esto tiene que ver con hacerlo de manera más transparente. ¿Y cómo creo yo? Que el presupuesto se desagregara en el Congreso. Que si el representante o el senador Guillermo Rivera quiere proponer una vía específica para una inversión, eso quede consignado con el nombre de la vía, con el nombre del municipio en el presupuesto. En Colombia, y el doctor Enrique Peñalosa ha sido uno de los enemigos de eso, y en eso estoy en desacuerdo con él, en Colombia se ha creído que esa discusión abierta, franca y detallada del presupuesto, eso es corrupción, y no, eso es legítimo, eso es transparente, que ojalá el pueblo colombiano nos observara a los congresistas cuando discutimos el presupuesto, qué inversiones en particular, en detalle, vamos a solicitar. Y yo creo que eso legitimaría esta democracia. Sí, el problema tiene que ver con la frase que se dijo cuando este representante representa sus comunidades. Y la realidad es que eso no es así, no representan comunidades. Nosotros hemos hecho el estudio en las mediciones de capital social y los ciudadanos no saben quiénes sus representantes ni a quién eligieron, por la complejidad del tarjetón, por un tarjetón donde la elección pasada a Cámara tuvo en Cámara 1.800.000 votos anulados y hubo 800.000 votos no marcados, que la gente entró a votar y no supo qué hacer. Esto ya mis colegas han oído mucho. Entonces el problema que usted tiene es que usted no sabe quiénes son sus representantes y mucho menos a quién llamar a cuentas. Entonces usted, por ejemplo, esta mermelada
¿quién llama cuentas a cada uno de estos señores? Si la obra la hicieron, si costó eso, y si eso era lo que quería la comunidad. Ahí es donde digo yo, ¿dónde están todas estas organizaciones, instituciones, todas estas veedurías que se crearon? Las veedurías, o sea, fueron debilitadas sistemáticamente entre el año 2005 y 2011. La sociedad civil de Colombia, las organizaciones ¿A quién le interesó que se debilitaran? ¿A quién le interesa que en el Congreso pero John Sudarsky, Alfonso Prada y yo promovimos una ley para fortalecerlas, pero está en revisión en la Corte. Está en revisión en la Corte. Hoy la Corte la negó. Hoy la volvió a devolver al Congreso, diciendo que en la última concertación que se usó, la conciliación no se anunció. Y entonces, con esa misma razón, la Corte Constitucional, por segunda vez, en vez de expresarse en profundidad, lo que hizo fue montarse en un artilugio formal para volver a postergar la importancia de esa ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociedad civil, que es lo que Diana estaba mencionando, lo que hay que ver es cómo es la sociedad civil. Y efectivamente lo que tenemos nosotros en Colombia es que la idea del ciudadano trabajando por lo público ha tenido una decadencia total. En 1997, es un simple indicador, hay muchos, había 48% de los colombianos hacían trabajo voluntario. 2005, 36%. 2011, 16%. O sea, la gente... ¿Por qué? Porque todo el sistema de incentivos nos lleva a otra cosa. Por eso nos decimos, este ciudadano que viene a pedirme cosas, ¿por qué? Porque el ciudadano no tiene ni a quién llamar a cuentas, ni a quién exigirle cuentas, y entonces termina asegurándose que saca demasiados mecanismos para eso. Aquí hay un círculo muy complicado que habría que atacar desde todos los puntos de vista, ¿o no? La reforma al sistema electoral que yo propongo se dirige a ese punto, y es el eje central de mi propuesta como candidato del Partido Verde a la presidencia. Y la que anunciaba Guillermo, que es supremamente importante, que es lograr la publicidad de este debate. Este es un debate de hipocresía. Este es un debate en donde a la gente le ha faltado además salir a reconocer que tramitó para su región recursos. Eso debería ser motivo de orgullo y no motivo de vergüenza. Aquí muchos parlamentarios así lo han hecho. Porque Paloma no me deja hablar. Cada vez que yo hablo, agarran que me da durísimo. A ver, pero termino con una cortesía enorme, porque la admiro profundamente, ni más faltaba. Pero aquí hay una hipocresía enorme, es porque está bien que se tramiten recursos. Claro. Lo que está mal es la ausencia de controles, es la interferencia indebida de las manos en el proceso contractual, y lo que está mal es que esto no se haga de cara al país. Por esa razón, que se transmita en televisión cuando el señor representante de Guillermo Rivera, yo creo que Guillermo Rivera es de los congresistas más destacados, trabaja por su región, que es el Putumayo. A diferencia de lo que dice John, allá lo reconocen como uno de los hijos del Putumayo más importantes en la historia. Él tramita ante el gobierno, pero además tiene que ser en cada municipio, en fin. ¿Cuántos habitantes? Yo le pregunto a Guillermo Rivera, si no sería mucho más interesante su electorado si lo ven a usted interviniendo en televisión defendiendo las obras de allá. Eso no hay que ocultarlo, lo que hay es que ponerlo en evidencia y crecerlo, pero hacerlo con publicidad. Pero es que es mucho más allá de eso, digamos. En teoría sí, perfecto, cada quien tramita, pero es que resulta que es que no tramitan, porque es que no es lo que hace el Congreso, esa no era la función. Por eso quedó subterfugiamente, porque si fuera así, entonces tendría que tener la iniciativa de gasto, que los parlamentarios decidieran cómo se ejecuta el presupuesto nacional. Eso es lo lógico, eso es lo que hacen todos los parlamentos del mundo, para que la gente pudiera ejecutar de acuerdo a sus regiones. Pero lo que pasa aquí es que esa transacción se hace por detrás, perdón, doctor Sudarsky, termino, se hace por detrás porque los gobiernos coaccionan la votación a los proyectos, a las ayudas que le dan a los parlamentarios. Entonces, si usted quiere una vía para el Cauca, sí, perfecto, pero a ver cómo me ha votado los proyectos, que es lo que se evidencia en ese computador de Palacio. Pero Paloma, hay ejemplos que dicen todo lo contrario, y me da pena ponerme de ejemplo. No voté la reforma a las regalías en el Congreso. No voté el fuero penal militar. Lo demandé, además. Lo tumbó. No voté muchas otras iniciativas del gobierno. Anuncié mi voto negativo a la reforma a la salud. Y yo le quiero decir que ningún ministro a mí me ha dicho, usted no puede venir aquí a hacer gestión por su región porque no nos votó este proyecto. Jamás he sido rechazado. Al contrario, me reconocen como parte de la coalición, me reconocen mi independencia, y cuando yo llego con un alcalde
a preguntar por un acueducto. ¿Por qué? Pero no, es que los cuadros, usted mire mis votaciones en el Congreso. Mire mis votaciones en el Congreso. Alfonso lo acaba de decir, tumbe el fuero penal militar. Y nunca un ministro solamente un datico, Diana, solo un datico. De los cuadros que están mencionando, que publicó en la página Caracol como primicia y desató una polémica nacional muy interesante. 900 cargos aparecen allí. 900 cargos adjudicados. 1700. De los, bueno, nos pusimos a contabilizar y vimos 900 adjudicados, de los cuales no había ni siquiera 200 hojas de vida publicadas en la página para nombramientos. De 900, óigamelo bien, 700 no corresponderían a realidades. De manera que esos cuadros que se mencionan allí, cuando nos adjudican a nosotros tener participación, pues resulta que yo tengo un alcalde, como el alcalde Petro, al que jamás se me ocurriría visitarlo para que tramite unos recursos, porque estoy precisamente en oposición al alcalde Petro. Y sin embargo ahí señalan que nosotros hubiéramos trasladado recursos a Bogotá. Nosotros no tenemos cómo hacerlo. Es que a este programa solo invitan políticos de opinión. Entonces eso ya cambia completamente la naturaleza de cada uno. Pero permítame un segundo. ¿Por qué es ilegítimo que usted solicite recursos? Porque es clientelista, porque no es para una comunidad, sino la sospecha es que va a repartir eso entre la gente y su clientela, no ante una colectividad. Usted en el fondo, mientras no tenga claro a quién representa y los ciudadanos tengan claro quién es su representante, lo que está haciendo es repartiendo, digamos, al menudeo lo suficiente para comprar votos en cualquier parte del país. Si un senador va, como me decía uno de ellos, va al sur de Bolívar y tiene que bajar 8 horas y consigue 100 votos allá, ¿qué responsabilidad va a tener para cumplir allá? Entonces lo que yo estoy proponiendo es que haya distritos uninominales, es un territorio como se hace en Estados Unidos, como se hace en Inglaterra, donde en un solo territorio se elija un representante, un territorio, como por ejemplo por la circunscripción de Putumayo, que entonces tendría claramente no solo a 2 o 3 representantes, sino uno solo, y tendrían a quien llamarle a cuentas. Entonces ese señor que representa 420,000 habitantes va donde el gobierno y le dice: señor, yo estoy representando 420,000 habitantes de este territorio, tengo toda la legitimidad para tramitar y lo voy a hacer públicamente, y usted me tiene que atender a mí, porque yo represento 420,000 habitantes de un territorio. Es que se hace públicamente. No se hace. Pero por favor, uno va a un ministerio que ha registrado. Es que qué tal que uno no fuera a un ministerio a pedir que se atienda una demanda de un acueducto, una demanda de un alcantarillado. Ya el gobierno tiene unos protocolos de inversión. Algunas obras las hacen con FONADE, otras las hacen en convenio con las alcaldías. Pero este no es el clientelismo de los auxilios parlamentarios, que como Alfonso lo recordaba, era el parlamentario a través de fundaciones particulares, con su clientela, con sus amigos. Esto tiene unos canales institucionales distintos. A mí me parece que lo reprochable, insisto, por lo que se ha dicho, digamos lo que se ha rumorado y que si se confirma, pues hay que darlo a conocer a las autoridades, es la intervención en la contratación. Pero entre otras cosas, le quiero contar, el Instituto Nacional de Vías tiene un diagnóstico de las vías terciarias, cuáles tienen que ser intervenidas desde el punto de vista técnico. El Ministerio de Vivienda, a través de FONADE, tiene unas prioridades, digamos, este no es el Estado colombiano de los 80s. A mí me da pena. Y cuando los gobiernos anteriores, a los que yo les hice oposición, hacían lo mismo, eso nunca lo cuestionamos. Lo que sí cuestionamos fue lo de agroingreso seguro, por ejemplo, que se distribuyó engañando al Estado, como ocurrió con mucha gente que lo que hizo fue parcelar ficticiamente. Para no arrancar hacia agroingreso seguro y seguir en la cosa, sí, una precisión muy importante también que académicamente puede contribuir al análisis. En 1990, cuando hay el escándalo en el tránsito constitucional que meten a la cárcel un poco de concejales, incluido el alcalde de Bogotá, a Juan Martín Caicedo Ferrer, cuando termina la investigación de Juan Martín y buena parte de los concejales fueron declarados inocentes porque probaron que los recursos fueron bien manejados, pero la apariencia y la satanización del mecanismo llevó a que la fiscalía los capturara, los metiera a la cárcel y a los 6 meses declarara. Pero además estaba solo reivindicando, reivindicando entre otras cosas a Juan Martín Caicedo y su declaración de inocencia frente a un tema que hoy reconocemos como un hombre supremamente importante en el país. En 30 segundos quiero recordar algo que puede contribuir al debate. Es la memoria que le fluye a uno cuando está aquí en Hora 20. A ver. El expresidente Uribe
antes de ser presidente, cuando el presidente era Andrés Pastrana, demandó los cupos indicativos, que así era como se llamaba en el gobierno de Andrés Pastrana. Pero la Corte no solamente lo rechazó, sino que dijo la Corte Constitucional que era legítimo y además era legal que los congresistas hicieran gestión. Estamos hablando en general, pero yo quiero decir un derecho de petición al Ministerio de Hacienda sobre ese punto, y me dijo que no, que de ninguna manera, que los cupos indicativos no existían. Eso dicen. Eso fue lo que dijo. El derecho de petición me lo acaba de contestar el martes pasado. Pero además, no estamos hablando, este debate no es específicamente sobre los cupos indicativos. Aquí estamos hablando de un tema general que tiene que ver con la financiación en la campaña. Pero yo quiero decir usted fue que planteó acá que es imposible para los congresistas, Paloma, llevar a cabo su gestión si no es de la mano del gobierno de turno. Entonces, eso me pareció un debate, digamos, ya, sí, ahí tiene que haber toda una perversidad, desde que se plantea que el congresista se hace elegir solamente para poder acceder a unos dineros con los cuales, si no es beneficiado, no puede responderle a un elector. Es mucho más interesante, perdón, senador, ¿para qué es un congresista en Colombia? ¿Para qué es un congresista en Colombia? Y esa es una pregunta que la gente no la puede responder, porque aquí el senador Rivera nos está diciendo para que gestione ante la autoridad nacional. Esa es una de otras tantas, como hacer leyes y control político. Pero perdón un segundito, yo termino esta idea. Entonces, el punto es el siguiente: esa actividad que a mí me parece que debería ser la de los congresistas, que es la de la iniciativa del gasto, la de la inversión pública, no, la de atraer los recursos del Estado central sobre las regiones, es una que se tiene que hacer por debajo de la mesa, porque se está linda en la ilegalidad. Ahí es donde me parece interesante hasta qué punto se puede visibilizar eso. Y si realmente le interesa a alguien que sea ¿es ante quién? ¿Es ante quién? Porque si usted digamos, el informe que acaba de aparecer de la mermelada, con todas las limitaciones que eso tenga, el problema es quién tiene que hacerle el control político, porque nosotros, como el control político no se puede hacer directamente en la comunidad porque no se sabe quién es el representante, esperamos que lo hagan los medios. Entonces el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es regionalizar, identificar el distrito electoral que tendría cada representante y diciéndole a la ciudadanía, por favor, pídale cuentas. Estoy hablando esta tarde con el senador Jorge Londoño, que aparece en la lista, con un intercambio vial, y me dijo, claro, yo voy allá y lo explico, y perfecto. Y fueron 7.000 millones, y ahí está la obra y tal. Pero yo me pregunto, y esa tiene que ser la actitud. Si el Londoño Elías, ¿a quién va a responderle por los 90.000 millones que aparecen aquí, en este listado, y es a todo Córdoba? Pues uno esperaría que fuera el ministro de Hacienda el que le preguntara si realmente, y que tuviera una gestión, y que el Ministerio de Transporte también revisara si se hizo la vía. Pero claro, es que, perdóneme, usted dice que los medios tienen que pedir la explicación, que los ciudadanos la tienen que pedir, sí, pero el gobierno que la entrega, que supuestamente la entrega, pues debería ser el primero, o si no, ¿para qué está gobernando? ¿Son socios? Ese es otro punto. 8:29, nos vamos al boletín de noticias. Ya regresamos. O los congresistas y los contratistas, eso no sabemos. 8:29. 8:43, unos pocos minutos nos quedan en este debate. Estamos con Paloma Valencia, estamos con Guillermo Rivera, estamos con John Sudarsky y Alfonso Prada. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue, digamos, como el debate frente a las declaraciones del general Óscar Naranjo, de que si Santos lo quería sería su fórmula vicepresidencial. También está el nombre de Vargas Lleras en esa fórmula. Los ministros actuales no pueden ser candidatos, por lo cual se caen los nombres que habían venido sonando de la ministra de Transporte, que sonó en los últimos días a través de algunos medios. Quisiera preguntarles si están de acuerdo con la declaración que dio el senador Cristo aquí en Hora 20, en el sentido de que el presidente Santos no necesita un vice que le ponga votos, sino alguien con quien se sienta cómodo. Y en esa medida, ¿qué opinión les merecen los nombres que están sobre el tapete? Guillermo Rivera. Pues yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que dijo el senador Cristo. Claro, tiene que sentirse cómodo, pero pues también estamos en elecciones y seguramente el presidente pues aspira a ganar, seguramente no, aspira a ganar las elecciones. Luego, tener una fórmula que electoralmente sea favorable no es un asunto desestimable. Ahora, los nombres que han sonado, todos son, yo creo, de comodidad para el presidente, es decir, comparten sus propósitos de Estado, pero además son reconocidos en la opinión pública y seguramente le aportarán votos. El general Naranjo pues tiene un reconocimiento inmenso en todo el país
por su magnífica trayectoria como oficial de la policía. Pues el doctor Germán Vargas Lleras en todas las encuestas ha registrado muy bien, así que yo creo que cualquiera de los dos, yo diría que más el general Naranjo está sintonizado con el presidente que el doctor Germán Vargas Lleras, porque el doctor Germán Vargas Lleras, yo siempre he dicho que frente al tema del esfuerzo que desarrolla el gobierno por lograr un acuerdo para ponerle fin al conflicto nunca habla, y como que todos asumimos que no está de acuerdo. En cambio el general Naranjo no solamente ha dicho que está de acuerdo, sino que está participando directamente de las conversaciones en La Habana. Así que yo, digamos, que creo que con ambos se cumplen más con el general Naranjo que con el doctor Germán Vargas Lleras, y con esto no estoy oponiéndome a ninguna posibilidad de que Germán Vargas sea fórmula. Estoy simplemente aquí, como el doctor Prada, haciendo de analista, aún en mi condición de candidato. Haciendo de académico, de ONG. Que siga, doctor Alfonso Prada, con su opinión. Pues muy parecida, digamos, en la medida en que son nombres de la talla de Germán Vargas, que como ministro de Estado, como congresista, como hombre de la vida pública ha mostrado grandes condiciones, y estoy seguro que al lado del presidente Santos cumpliría funciones y labores realmente constructivas y muy buenas para el país. Y pues ni que hablar del general Naranjo, que es uno de los orgullos que tenemos los colombianos, como al ser calificado como el mejor policía del mundo, un hombre que está muy comprometido en el proceso de paz y que también estaría seguramente en condiciones de asumir la responsabilidad que se le delegue. Recuerde usted que la vicepresidencia es simplemente una vocación de reemplazo presidencial en caso de falta absoluta o temporal del presidente, pero también constitucionalmente se le puede asignar la función que a bien tenga el presidente de la República. Puede ser ministro de Estado, puede ser embajador, en fin, de tal manera que tienen todas las condiciones para asumir los encargos que les atribuye al presidente. Y el presidente, para terminar, creo que debe tener todo el margen necesario, como lo aprobó la convención del partido de la U recientemente, que es una libertad enorme, y es el mismo ambiente que vi hoy en el almuerzo con el presidente y los presidentes de los partidos. Un enorme grado de confianza y respeto por la discrecionalidad del presidente para escoger su fórmula, que se sienta bien, que tenga clara vocación de ser un líder de la nación en caso de que ojalá no ocurra una ausencia del presidente, que tenga esas condiciones y que lo haga con toda la discrecionalidad del caso. ¿Y usted que está en la Fundación Buen Gobierno, le interesa a los dos? Pues ya dijo Naranjo ambos. Que sí. No, cualquiera de los dos. Yo me siento bastante bien en esa vocación presidencial de ambos, en caso de que llegasen a ser presidentes, que es, digamos, esa vocación magnánime que tiene ese cargo. Creo que ambos serían presidentes buenos. Paloma Valencia. Hombre, yo lo que veo es que está buenísima la cosa, porque presidente Santos quedó en una encrucijada muy grande. Tiene un vicepresidente que tiene más votos que él, que podría ser Germán Vargas, pero que los otros partidos de la coalición no le aceptan porque sienten que le daría preeminencia a Cambio Radical. Entonces ni la U ni los liberales quieren que vaya Germán Vargas. Pero si a Germán Vargas lo dejan por fuera, viene el problema de que qué tal que se lance y lo derrote. John Sudar. Sí, yo creo que lo que es fundamental es que la escogencia que haga de Germán Vargas o el general Naranjo, lo que revela es a qué le va a poner más atención el presidente. Entonces, el general Naranjo va a ser una persona que se va a poder dedicar mucho más al proceso de paz con toda la fuerza. Germán Vargas sería mucho más para, digámoslo así, la gobernabilidad interna, que es lo que ha mostrado tener mucho talento y ha sido muy generador de todos estos temas, y tiene como la fuerza, el empujo, la disciplina y a veces como el autoritarismo para hacer que las cosas funcionen. Entonces, ahí se va a revelar mucho esa división de trabajo, y yo estoy seguro de que cualquiera de los dos hará un buen papel, cada uno haciendo algo distinto. Sí. Y por último, dijo hoy Simón Gaviria que era necesario replantear la unidad nacional a partir de la convención del Partido Conservador y los resultados que planteó, teniendo a Marta Lucía ya como candidata a la presidencia. ¿Ese replanteamiento ustedes lo comparten y debería ser así? Pues es algo que hay que analizar con mucha serenidad, en la medida en que la unidad, digamos, nacional implicaba la permanencia de un sector muy importante de la política colombiana como el Partido Conservador. La pregunta es si vale la pena a estas alturas, a tan solo un mes de una jornada electoral y a tan solo 3 meses de la siguiente jornada electoral, cambiar una denominación que ha identificado una política de gobierno de unidad.
Y eso es una decisión que no solamente tiene elementos de análisis político, sino también en la comunicación, un elemento técnico de análisis de no confundir a la opinión pública pensando que se está creando algo nuevo, algo diferente, pero también un reconocimiento a la realidad de que el Partido Conservador es posible que no termine apoyando al presidente Santos. Yo no sé qué vaya a pasar ahí con esas impugnaciones, me tiene sin cuidado. Hoy no asistió el Partido Conservador porque no fue invitado, y no es un desplante del partido, sino un acto de respeto del presidente por las decisiones autónomas que ha tomado el Partido Conservador. Sí. Bueno, no, yo diría aquí, tomándome la palabra, con el perdón de Diana, que la verdadera encrucijada la tiene el Partido Conservador, pero además no es nueva esta encrucijada. Sí, y recuerden ustedes, decidir si replantea o no la unidad es el gobierno. No, porque claramente en el Partido Conservador hay una división. Hay un grupo de parlamentarios que quieren apoyar al presidente Santos, pero unos convencionistas, no conozco los estatutos del Partido Conservador, por lo tanto no sé el origen de los convencionistas que quieren tener candidato, pero esto ha ocurrido en las últimas 2 elecciones presidenciales. En el año 2002 recuerdo que Augusto Ramírez Ocampo, hasta muy avanzada la campaña, fue candidato, y en las 2 o 3 últimas semanas el Partido Conservador tomó la decisión de acompañar al entonces candidato Álvaro Uribe. Y en la última elección, pues Noemí Sanín fue candidata. Yo recuerdo que los parlamentarios electos conservadores pues estaban en una disyuntiva enorme, queriendo apoyar a Santos en ese entonces como candidato, pero con la limitación de la doble militancia, porque tenían una candidata elegida a través de un mecanismo de consulta popular e inscrita por el Partido Conservador. Y todo parece indicar que en esta campaña va a ocurrir igual. Ahora, yo no sé si el gran sacrificado termine siendo Oscar Iván Zuluaga, todas estas, porque entonces si Oscar Iván Zuluaga en las encuestas no crece y no pareciera tener opción de derrotar a Juan Manuel Santos, entonces quizás el expresidente Uribe, en el autoritarismo que destaca aquí el doctor Sudarsky de otro dirigente político, pero en el autoritarismo del expresidente Uribe, quizás le digo a Oscar Iván Zuluaga: oiga señor, hágase a un lado y venga, doctora Marta Lucía Ramírez, es usted la candidata. De pronto Paloma sabe más, digamos, de ese Paloma, tipo de discusiones que a lo mejor se están dando en los sectores que le están haciendo oposición al gobierno, que además es legítimo, ni más faltaba, esa es la democracia. Yo lo que veo es que este es un tomatazo a Santos. Él pensaba que con la mermelada, que tenía contentos a los parlamentarios conservadores, tenía el Partido Conservador. Yo creo que la convención lo que mostró es que el Partido Conservador sigue teniendo una ideología, es fiel a unos principios que se compaginan más con los del presidente Uribe que con los del presidente Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que en este país hemos llegado a la conclusión de que los partidos son de los congresistas y que los congresistas hacen lo que quieren con los partidos. Los partidos son de las bases, son de la gente que cree en los partidos y son los que se expresan en las convenciones. Y yo lo que veo... La convención del Uribe Centro Democrático. Sí, se expresó, muy bien expresada, Sí. muy bien. Y la palabra tomatazo, ¿dónde está? Sí. Del tomatazo que le metieron a Santos en esa convención. Sí, cómo no. Y la convención amañada de la U, no hablemos de eso porque eso sí da vergüenza. Las bases protestando porque no siquiera las dejaron Es entrar. una maravilla, cada No les uno dan tiene intervención. lecturas, ¿no? Pero yo sí quiero decir lo siguiente. Ahí lo que es muy interesante es que Juan Manuel Santos perdió a uno de los partidos de la coalición y que que el Partido Conservador, por sus parlamentarios llenos de mermelada, pretenden seguir en esa coalición para ver si pueden seguir ahí rechonchetes de mermelada. Pero el partido les exigió separarse. Lo que viene muy interesante es qué va a hacer Marta Lucía con unos parlamentarios llenos de mermelada, cómo se van a comportar. Ahora pretenden ante el Consejo Nacional Electoral demandar la convención, una autoridad de esa naturaleza que no le da garantías a nadie, porque es una autoridad que depende de los parlamentarios, que vive para los parlamentarios y que hace lo que los parlamentarios quieren. Entonces aquí se va a presentar es una disyuntiva de la democracia y es unas bases conservadoras que no quieren estar con Santos y una decisión muy seguramente del Consejo Nacional Electoral en contra de un partido. Sí, Doctor yo tengo, digamos, el planteamiento del jefe del Partido Liberal, yo tiendo a ser un poco mal pensado. ¿Y cuál mi inquietud en ese sentido? Digamos, toda esa mermelada que, digamos, en el Partido Conservador y los que apoyaron a Santos es bastante, digamos, protuberante. El Banco Agrario, el ICA, el INCODER, pues... ¿por qué lo van a seguir usufructando, digamos, ellos que no cumplieron el acuerdo para los cuales dieron esa mermelada? Entonces lo que puede crear es haber un apetito por esos puestos, por esas instituciones,
y digamos este replanteamiento obedece más a esa lógica. Me parece que sería un poco errado del presidente comenzar a barajar en este momento ese tema, porque digamos ese es un tema de que se le fragmenta el gobierno. Y es en el momento en que no debería ser eso. Así que yo creo que ese planteamiento obedece más a este tema. En cuanto a la democracia interna del Partido Conservador y la relación entre las bases y la cabeza, es más o menos lo que hemos estado diciendo. Es decir, son partidos que tienen cabezas visibles y no tiene nada que ver con sus bases. De nuevo, porque, digamos, el proceso de selección de esos candidatos no tiene nada que ver con las bases, sino la capacidad de cada uno de esos parlamentarios de conseguir votos, para lo cual no necesitan bases. 30 segundos. Y se nos acabó el tiempo. Yo simplemente quisiera reivindicar algo que revela una encuesta, y digamos que aquí voy a litigar en causa propia como liberal. El partido, en una de las encuestas de cifras y conceptos, que claramente sus militantes, porque la encuesta les pregunta a qué partido político pertenecen, en un 90% está acompañando a Santos, es el Partido Liberal. En los otros partidos, y en eso estoy de acuerdo con Paloma, ¿no quieren? Es que no, las posiciones están divididas en sus bases, en la U y en el Partido Conservador. Por lo tanto, yo no diría que es que el Partido Conservador en su totalidad no esté con Santos. Hay un sector que va a estar con Uribe, pero también otro sector que va a estar con Santos. Digamos, hay una clara división. Es que Marta se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a los oyentes, a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.